gracias por el gran privilegio de estar hoy día. Qué bendición de parte de varios hermanos que hicieron posible mi visita aquí a Cuba. Entonces comparto saludos y bendiciones a ustedes esta mañana. Nuestro tiempo de meditación será dentro del Evangelio de Juan. Quiero invitarles a buscar en Biblias, primer capítulo de Juan, y allá vamos a leer en un momento algunos de los primeros versículos como base de ánimo del Espíritu Santo entre nosotros esta mañana. Escuché una historia de una dama que tuvo un accidente, una enfermedad bastante grave. Estaba internada la dama en hospital, casi a punto de morirse. Y ella oró a Dios. Oh Dios Padre, hoy será mi último día en la tierra, voy a morirme. Y Dios contestó la oración. No, señora, vas a vivir otros 30 años en la tierra. La señora se mejoró, volvió a casa bien contenta y decidió en tener otros 30 años de vida a cambiar su imagen. Fue a peluquería a tintar el pelo bien rubio. Compré alguna crema para quitar toda arruga. Así, pintó las uñas así, otros colores así. Compraron nuevos vestidos, así como una mujercita así, mucho más joven, para vivir otros 30 años. De repente salió a la calle, llegó un camión y mató a la mujer. Fue al cielo, se quejó a Dios. Dios, no me dijiste que yo iba a vivir otros 30 años. Dios respondió, perdón, no lo reconocí. Era yo misionero por bastante años en toda mi vida. Me nací en un pequeño pueblo en el norte de los Estados Unidos. Y desde joven salí de mi pueblo pequeño, 10,000 habitantes, donde vivía antes mi familia. Y me dediqué mi vida a prepararme en mis estudios, preparaciones. Viví como misionero en Sudamérica, Centroamérica, como pastor en varias partes de los Estados Unidos. Hace 10 años era necesario volver a vivir en mi pueblo. Era después de 40 años de ausencia. Volví para cuidar a mi mamá. Mi mamá estaba bastante viejita y sola. Ya se fallecieron toda mi familia, ya. Solamente mi mamá y yo. Volvimos a cuidar a mi mamá. Y después de 10 años de cuidar a ella, el año pasado, por fin se falleció. Realmente con una gran celebración de vida. 94 años sirvió mi mamá al Señor y ahora ya está en gloria. Seguimos realmente el mismo pueblo hasta la fecha de hoy. Pero interesante, cuando volví a vivir en mi pueblo, nadie me reconoció.
Este capítulo tiene mucho que ver en reconocer a la persona de Jesús. Hay un versículo clave, en versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Interesante, predico en muchos países del mundo. Gracias por la invitación, la puerta abierta hoy. Pero en mi pueblo ningún pastor me invita. Asisto a una iglesia. Hace 8 años, la iglesia donde asisto, el pastor anunció que él iba a tener algunas predicaciones o cultos especiales domingos en la noche. Y me ofrecí. Tuve una reunión, el pastor me invitó a reunirse con él y él me dijo, Daniel, tú nunca vas a predicar en mi iglesia. Es la iglesia que asisto. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque en este pueblo nadie te conoce. Nadie te conoce. No puedes predicar aquí. Ustedes me conocen y me invitaron. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan que el profeta no está sin honor, menos en su propia casa. Y Jesús igual llegó a su propio pueblo y no reconocieron a él. Pero, versículo 12, a todos los que le recibieron, creen su nombre, tienen grandes bendiciones, tienen grandes posesiones. Quiero invitarles a ustedes a considerar conmigo, si no tienes Cristo hoy, si tú no tienes Jesús, quiero invitarte hoy día a recibir a Jesús como su Salvador, porque los que tenemos Jesús tenemos grandes posesiones. A veces pensamos que no tenemos nada, pero en Jesús tenemos todo en Jesús. Y lo que vamos a observar en Juan capítulo 1, en los versículos que queremos leer, 5 grandes posesiones que tenemos. Si tú tienes Jesús, ¿qué tienes tú? 5 grandes posesiones tú tienes. Y vamos a comenzar por los primeros versículos. Versículos 1 a 3. A contestar esta pregunta. ¿Qué tienes tú si tienes Jesús? Los primeros versículos del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, hemos leído versículos de bastante profundidad. Quiero invitarles por un momento a orar conmigo. Podemos orar por el momento antes de contestar la gran pregunta de nuestras posesiones en Cristo. Vamos a inclinar la cabeza, a alzar nuestros corazones al cielo, a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que tenemos en conocerte, Jesucristo, como nuestro Salvador. Estamos aquí con grandes necesidades de mucho ánimo de parte de tu Santo Espíritu. Oramos mucho para que
podamos recibir tu palabra, tu voluntad en nuestras vidas para honrarte y glorificarte, oh nuestro gran Dios. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a entender, considerar y poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos a nosotros esta mañana. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. 5 grandes posesiones tú tienes. En primer lugar, si tú tienes Jesús, tú tienes Dios. Tú tienes Dios. Porque los primeros versículos nos explican bien que Dios existe, Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Como es el Padre, además el Hijo, igual el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan no hay 3 dioses, hay un solo Dios. Y el solo Dios existe 3 personas desde eternidad en el pasado. El que era, es ahora y será siempre en el futuro. Una Trinidad, 3 personas. Y como sabemos que Jesús es Dios, Padre es Dios, y luego en Juan, Espíritu Santo es Dios, porque, versículo 3, el mero creador es el Dios Trinidad, quien creó todo. No hay nada que existe que llegó a ser hecho sino por medio del Hijo de Dios Jesucristo. En el principio era Dios. Génesis 1:1, el creador de todo, que existió, Trinidad, un solo Dios, 3 personas. Si tú tienes Jesucristo, tienes Dios. Jesucristo mismo proclamó un versículo que todos tenemos de memoria. Juan 14, versículo 6. Jesucristo proclamó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú tienes Jesús, tienes Dios. Hay una segunda posesión que tú tienes si tienes Jesús. Tú tienes la luz. Tú tienes la luz. Versículos 4 a 9. ¿Están conmigo en sus Biblias? Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo sé que en Cuba no siempre tenemos luz. A veces no hay electricidad. Varias veces esta semana estaba enseñando en el seminario. Se cortó la luz, pero no era ningún estorbo. Seguimos adelante porque la palabra de Dios no tiene freno. Sigue adelante siempre. Toda persona que cree en Jesucristo tiene su luz que alumbra nuestro ser, fuente de siempre
gozo, alegría. Él alumbra nuestro camino para saber decisiones a dónde será necesario caminar. El Evangelio de Juan es el único evangelio que menciona la fiesta de luces. Luz es un asunto bastante importante, no solamente en el Evangelio de Juan, sino además en el templo de aquel entonces. Los judíos hasta hoy celebran una fiesta, se llama Hanukkah. Hanukkah es la celebración de la renovación y consagración del templo, porque hubo un rey que profanó el templo, apagó menorá de las luces en el lugar santo, y 3.5 años después de esa maldición en el templo, era posible renovar, consagrar y celebrar menorá, 7 días de consagración. Y ellos hasta hoy celebran el gran evento de tener luz de Dios dentro de su templo. Pero la Biblia enseña que tú eres el templo de Dios. En tu corazón, en tu vida, en tus necesidades, su luz alumbra, da vida donde antes era la muerte, donde antes la oscuridad. Si tú caminas en Jesucristo, tienes su vida, su gozo, su alegría, su presencia dentro de su ser. Hay 5 posesiones en esos versículos. Si tú tienes Jesús, tienes Dios, tienes luz. Y la tercera posesión que tú tienes se llama adopción. Adopción. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Somos adoptados por el Padre. Son los versículos 10 y adelante, versículos 10 a 13. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué de ti? ¿Qué hiciste tú con la verdad de Jesús? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no hijo de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, tiene que recibir, creer en Jesucristo personalmente. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay mucho para decir. Voy a resumir la verdad. Importante entender el verbo recibir. El verbo recibir significa en su profundidad algo de una relación personal. Cuesta 2 personas. Es como nuestra hospitalidad. Varias familias del seminario me recibieron esta semana en sus casas a darme algo para comer. Abrieron sus casas para comer la buena comida cubana aquí. Era un sacrificio de parte de ellos ofrecerme buena comida aquí en sus casas.
Siempre para recibir a alguien es una relación personal y que cuesta algo de sacrificio unos con otros. Dios hizo todo posible para recibir a nosotros. ¿Cómo? Éramos desobedientes, pecadores, éramos errantes, hijos de otro padre, hasta que hijos del diablo éramos, desobedientes, rebeldes, caminamos según nuestra propia voluntad. La única manera que era posible adoptarnos era hacer el sacrificio necesario a no castigarnos a nosotros con la muerte, sino Dios mismo, en la persona, la segunda persona de Jesucristo, llegó a ser nacido con el propósito de tomar sobre sí la muerte que nosotros merecimos. En la cruz murió Él, se resucitó 3 días después, era para limpiarnos, para perdonarnos, para hacernos sus hijos, a recibirnos a nosotros en su casa. Era la única manera de adoptarnos, era llegar a la cruz y morir por nuestros pecados, a perdonarnos, limpiarnos, santificarnos para recibir a nosotros en su casa. Era un sacrificio de parte de Dios y de parte de nosotros igual. Para recibir a Jesucristo tenemos que hacer también la decisión, abrir nuestro corazón, nuestra casa, a dar bienvenido a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Jesús, a entrar en mi vida, en mi corazón. Así significa recibir a Jesús y creer y confiar en Él, que Él murió, tomó nuestro lugar a recibirnos todos los que creemos en Él como sus hijos adoptados a recibir esa vida eterna para siempre. Pero hay más posesiones. Ya no terminamos con solamente 3 bendiciones. Hay 2 más posesiones que tenemos. Si tú tienes Jesús, tienes Dios, tienes luz, tienes adopción. Y otra posesión encontramos en versículo 14. Tú tienes gloria. Tú tienes la gloria. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi apellido, difícil a pronunciar para algunos, mi apellido es Estefan. Es como mi prima Gloria. Gloria Estefan. Ahora ya ustedes saben cómo pronunciar mi apellido. Gracias a Dios que Cuba no solamente tiene Gloria Estefan, pero tiene la gloria de Jesucristo. Es más importante, de verdad, más importante. Interesante en el versículo 14 que el verbo habitar no era solamente que Jesús se nació ser humano para vivir y caminar físicamente en la tierra. El verbo que Juan el apóstol escogió literalmente significa tabernacular. Así significa el verbo.
es que Jesucristo decidió llegar con su presencia como si esta tierra, nuestra relación con Él, era como el tabernáculo de cuando Moisés construyó el tabernáculo. Ustedes recuerdan la historia cuando Moisés construyó el tabernáculo. Los primeros sacrificios en consagrar al tabernáculo, la gloria de Dios descendió, habitó en tabernáculo, la presencia completa de Dios llenando hasta que el ser humano no podía acercar al tabernáculo. Cuando Salomón construyó el primer templo, lo mismo ocurrió. La gloria de Dios, su presencia, todo su poder llenó el primer templo. Tristemente, en el profeta Ezequiel tuvo una visión al principio del primer capítulo de Ezequiel, cuando él vio una visión de la gloria del templo que salió del templo, empezó a flotarse así encima del templo y luego fue a los montes y luego al cielo. Por causa del pecado, idolatría de Israel, la gloria, lo que en hebreo es Shekinah, la gloria, presencia de Dios salió de Israel. Ya no estaba hasta el nacimiento de Jesucristo, cuando una vez más Dios decidió a llegar con su poder, gloria, presencia otra vez entre nosotros, los hijos de Dios que creemos en Él. No tenemos tiempo suficiente para meditar en qué quiere decir que todo el poder, gloria a Dios, habita dentro de nosotros. Según la Biblia, tú eres el templo del Santo Espíritu. Tú eres el templo de Dios. Dentro de ti, si tienes Cristo, si tienes Jesús, todo el poder de Dios Todopoderoso está habitando dentro de tu persona. Pregunto yo, ¿cuál estorbo, cuál prueba es posible que Dios no puede vencer dentro de mí? ¿Cuál tentación fuerte puede ser que el poder de Dios en mí no puede vencer? ¿Cuál peligro existe en el mundo sobre el cual el poder de Dios no puede vencer? Tenemos todo el poder de Dios que radica en nosotros. No existe peligro, temor, miedo, estorbo, tentación que Dios no puede vencer entre nosotros, porque su gloria está en nosotros. La quinta posesión que tenemos al final en últimos versículos aquí, versículo 15 y adelante, Juan dio testimonio a él, clamó diciendo, es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y, versículo 16, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Tenemos la posesión siempre de la gracia de Dios en nuestras vidas. Oh, te doy gracias,
a Dios por su misericordia, por su perdón, por su paciencia conmigo, una persona tan débil. Cuando recuerdo todos mis errores, a veces palabras indebidas que salieron de mi boca, ofensas que causan a veces yo, debilidades, errores, cuando puedo entender que mi Jesucristo, mi Dios, con toda su misericordia, cada vez que haya error en mi vida, puedo confesar y Él es siempre fiel y justo a perdonarme todos los días, a darme gracia, a perdonarme. Y no según la ley de Moisés, porque Moisés dio la ley que requería mucho sacrificio, matando animales, ofreciendo sacrificio por el perdón. No, nuestro Dios de toda gracia solamente nos pide confesión, a perdonarnos. En su gracia somos salvos por fe, sin obras. Qué tremendo mensaje, cuáles tremendas bendiciones tenemos nosotros. Viajo a muchas partes del mundo. Es mi privilegio siempre orar por otros. Pero aquí estamos muchos. Pero en el caso, tarde, si el caso que hay una persona que tiene unas grandes necesidades, si tú necesitas oración, quiero invitarte a simplemente en el momento, porque vamos a orar y vamos a tomar tiempo orando unos por otros, pero si estás aquí esta tarde y necesitas una palabra especial de oración, quiero pedirte solamente levantar la mano, porque queremos orar, especialmente a los que tienen necesidades de oración hoy, porque queremos ministrar unos a otros y orar especialmente a los que tienen grandes necesidades. Es de verdad, hay muchas necesidades, muchos sufrimientos, problemas en la vida. Tenemos Jesús, que es fuente de todo lo que necesitamos. En esta iglesia podemos levantar a nuestros hermanos que necesitan Jesús en gran manera. A pesar de no tener mucho, tenemos todo en Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por todo lo que tenemos en ti, Jesucristo. En este mundo tan difícil, con tantas necesidades, oramos especialmente a los que están entre nosotros, que tienen grandes necesidades. Por tu sanidad oramos, por tu provisión oramos, por la salvación de nuestra querida familia oramos. Oramos por tu protección, provisión, grandes necesidades que muchos tienen. Queremos darte toda gloria y honra, oh nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, a llenar las necesidades de todos, porque tú eres todopoderoso a hacer mucho más de lo que ni podemos pensar ni pedir, para darte, Jesús, tu honra y gloria que tú mereces. Gracias por nuestra salvación, por tu muerte y resurrección, a asegurarnos cada uno de nosotros salvación y vida eterna. En tus manos todopoderosas confiamos con todo nuestro ser.
Gracias, Jesús. En tu nombre confiamos. A ti sea toda gloria y honra. Amén y amén. Que Dios les bendiga a ustedes mucho.